La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, amigos, hoy día me gustaría tocar un tema muy especial, y es muy especial porque se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio en el Génesis se nos habla de que pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, en santidad. Y así continuamente y llegamos al Evangelio y las primeras palabras que encontramos de Jesús en su prédica, luego de dejar esos 40 días de ayuno y de las tentaciones en el desierto, lo primero que va a decir es que nos arrepintamos y nos convirtamos, es decir, que llevemos una vida santa. Y llegamos hasta el Apocalipsis, vemos la ciudad santa, la Jerusalén celestial. Y pues ahí en el capítulo 21 del Apocalipsis, se nos va a decir que nada impuro entrará al reino de los cielos. Ahí pues en el versículo 27. Y se sigue diciendo hasta el último capítulo 22, pues que los hechiceros, idólatras y aquellos que han cometido malas obras, pues no entrarán al reino de los cielos. Bien, entonces la santidad está presente. Hoy día me gustaría tocar justamente dos temas. Uno en relación a ver que ya diferentes congregaciones evangélicas con sus pastores empiezan a retomar la doctrina católica en el sentido que la salvación también, que para la salvación también es importante llevar una vida de santidad en la que no solo basta tener fe en Cristo, sino que también se necesita llevar día a día y crecer, progresar en una vida de santidad, como lo vamos a leer, pues, por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, ¿no? Que sin paz y sin santidad, pues, no veremos a Dios. Y el otro aspecto que sí me gustaría tocar es en relación a nuestra iglesia. Eh, por ejemplo, eh, que en cierta forma presionamos u obligamos la asistencia de la misa de los papás en relación a los hijos que están recibiendo sus sacramentos, ya sea la primera comunión o la confirmación, para que asistan a misa. Obviamente esto se hace con el mejor sentido, con la mejor voluntad, para también atraer a los papás a profundizar en la vida de santidad, en la vida de fe. Bueno, de repente el método no es el más apropiado en el sentido pues, llamarlos como una obligación. Pero ahí hay que hacer notar el abandono que han hecho muchos católicos de la asamblea principal, ¿no?, litúrgica de nuestra iglesia, que es la misa, la Eucaristía. Acordémonos cuando Jesús fue confrontado por pues, los ancianos de Jerusalén, cuando le llevaron a la mujer encontrada en adulterio y ponerle como una trampa de si cumplía la ley o era misericordioso. Entonces ya ustedes recuerdan ahí el Evangelio según San Juan capítulo 8, en el que Jesús pues de la manera más sabia, como en otros momentos, salió de estas dificultades que le ponían los fariseos, los escribas, los sacerdotes, etcétera, salió airoso, pero no en un sentido así de un vencedor que aplasta
a los demás, sino que siempre nos va dejando una enseñanza espiritual, una enseñanza moral, que sirve para nuestra santificación y para el crecimiento diario de nuestras vidas en nuestra conversión. Entonces, al ser confrontados, todas estas personas que acusaban a la mujer adúltera, Jesús le dice pues que arrojen la primera piedra, que no tenga pecado, y sabemos que empezaron a irse desde el más anciano. Y se quedó Jesús con la mujer, ¿no? Bien, y Jesús pues ahí en el versículo 10, estamos en Juan capítulo 8, versículo 10 y el 11, se nos dice lo siguiente, abro cita. Entonces se enderezó Jesús y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, eh, aquí hay un llamado a la santidad. Continuamente Jesús nos está llamando a la vida de santidad, no a condenar, no estar viviendo pues en adulterio, en fornicación, sino a sanarnos del pecado. Y una vez que nos libera del pecado, esta invitación que nos hace es a no volver a pecar. Entonces, resulta que nuestros hermanos protestantes, a partir de Martín Lutero, empezaron a enseñar que lo único que nos salva es la fe, que no tenemos que tener virtud de santidad, porque continuamente estamos pecando. Y ese era un problema de Lutero. Lutero iba al confesionario, ¿no? Iba a reconciliarse con Dios, confesaba sus pecados, era absuelto, pero a los pocos minutos él sentía estos escrúpulos exagerados, exacerbados, de sentirse nuevamente manchado, impuro, pecador. Y entonces este fue un problema que lo arrastró y sabemos pues por las biografías varias que se han escrito de Martín Lutero, el padre del protestantismo, pues que tenía estos escrúpulos y a partir de esto encuentra en la carta a los romanos, ahí en el capítulo 3, versos 20 y 28, que el hombre se salva solo por la fe, él va a creer esto, aparte de las obras de la ley, es lo que dice el Nuevo Testamento, la carta a los romanos. No dice todas las obras, no, se refiere exclusivamente a las obras de la ley mosaica y que por las, eh, digamos, los hallazgos que se han realizado en las cuevas de Qumran allá en el noroeste del Mar Muerto, ¿no? Cerca de Jerusalén, que estas obras de la ley se referían a cuestiones rituales, alimentos, fiestas, ¿no? El sábado, por ejemplo, ¿no? Pero no se referían a las obras cristianas de salvación, a llevar una vida de santidad. Entonces, resulta que varios eruditos protestantes están dándole una nueva perspectiva a la visión paulina en los documentos que San Pablo ha ido dejando en relación a esto de la fe y las obras, de las obras de la ley, y Pablo para nada, y eso lo encontramos en sus varios documentos, especialmente en el libro, en la carta a los Gálatas, que Pablo pues no está rechazando para nada llevar obras de santidad, realizarlas, y estas, las obras de misericordia que Cristo nos va a hablar allí en Mateo capítulo 25, versículo 33 en adelante.
Pero la santidad es necesaria, es muy necesaria. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, como mencionábamos en el capítulo 21, versículo 27, nos va a decir en relación a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén, que hace referencia en el versículo 2 de este capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos al versículo 27, abro cita. Nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces ahí encontramos nada impuro, nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Es decir, no solamente la fe, no está diciendo que los que tuvieron fe en Cristo entrarán al reino de los cielos. Ciertamente, la fe es una condición necesaria. Ahí en Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo nos dice, el que cree y se bautice, ¿no? El que cree, o sea, que cree en Cristo, sus enseñanzas, el evangelio, y parte de estas enseñanzas es el bautismo, ¿no? El que cree y se bautice, se salvará. Entonces, el bautismo sirve para limpiarnos, purificarnos del pecado. Y ciertamente nos purifica de todos los pecados, tanto el pecado original como los pecados personales. Pero sabemos, ¿no?, que podemos volver a pecar, por eso es que Jesucristo le dice pues a la mujer adúltera, en adelante, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Y pues Pablo también en la carta a los romanos, ya sea en el capítulo 7 o 6, 7 y 8, constantemente nos está repitiendo que no pequemos, que si ya hemos dejado la vida de inmundicia, de pecado, pues pidamos la gracia del Espíritu Santo para vivir en olor de santidad. Quiero analizar con ustedes, eh, a ver si, como no manejo muy bien todavía estos programas de las redes sociales, dos videos. A ver, vamos a ver. Vamos con el primero. A ver, vamos con el primero. Acá está. Que es de un conocido pastor, Carlos Rivas, que va a hablar sobre la necesidad de de estar, eh, pues, en vida de santidad para salvarnos. Vamos con él. A ver, un momentito, vamos a activar vamos a activar el audio. Bien, aquí estamos con el pastor Carlos Rivas y va a leer a continuación del Evangelio según San Mateo, en capítulo 7, versículo 21 en adelante. ¿Usted ya lo tiene? 7:21 de Mateo. Dice la palabra en el nombre de Jesús así. No todo el que me dice, como dice, Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Muy bien, aquí excelente. Es lo que la iglesia pues ha venido enseñando a lo largo de los 21 siglos, ¿no? Que no es suficiente pues proclamar con los labios, con la boca y creerlo así con el corazón y proclamar pues que Cristo es nuestro Dios y Salvador. Es lo que Mateo capítulo 7, versículo 21 nos está haciendo ese llamado, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, como pues siempre se enseña en el mundo evangélico, la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, en que pues se pide a la persona que haga una oración que ellos han creado y la repiten para que la persona que quiera hacerse cristiano la diga a voz populi, ¿no? Bien, entonces no es suficiente, nos está diciendo aquí Mateo y lo está resaltando el pastor y vamos a ver que así a continuación va a seguir.
¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Aleluya! Haga el favor de sentarse. Muy bien. Entonces, aquí el pastor está, digamos, haciendo la introducción y poniendo el marco sobre la salvación. No es solo decir que uno cree en Cristo y ya con eso ya soy salvo. Y vamos a ver, vamos a dejar el link de este video y ustedes pueden verificar. Empieza a contar una historia relacionada a un hombre que murió y se le va a decir que descanse en paz. Como de buena voluntad, nosotros todos queremos que descansen en paz, en la presencia de Dios, que brille para la persona fallecida, que brille para ella la luz perpetua de nuestro Dios en los cielos. Bien, entonces, así el pastor va a hacer una observación con respecto a este pedido en relación al hombre y lo va a juzgar este pastor diciendo de que había violado a una menor de edad, su hija, y que cómo era posible pues que se iba a salvar, sino que ya ya se condenó. Bien, vamos hacia digamos, vamos hacia allá, ¿no? Vamos a avanzar un poquito el video para analizarlo en el momento preciso. Vamos, aquí. ¿Qué fue lo que más me dio tristeza? El hombre que murió, yo lo conozco y lo conocí. Fue un depravado hijo del diablo que se metió con su propia hija. Le dejó un hijo a su propia hija. Este hombre murió bajo maldición, murió bajo pecado. Y lastimosamente hoy, cuando muere, hace la publicación y dice que en paz descanse quien en vida fuera don fulano de tal. Iglesia amada, esto no es un jueguecito, esto es algo preocupante para nuestra vida. Al cielo nadie va a entrar porque fue una persona que cantó o predicó bonito. Al cielo nadie va a entrar porque trajo la ofrenda más grande a este lugar. Al cielo vamos a entrar porque fuimos obedientes a la bendita palabra. Y de nada a ustedes sirve llamarse líder, llamarse diácono, llamarse pastor, llamarse evangelista, si es un rebelde delante de Dios. Bien, hermanos. Entonces, vean, hasta aquí todo está correcto, está muy bien lo que el pastor está diciendo, ¿no? Claro, nosotros no somos quienes para juzgar a las personas el pecado gravísimo que haya cometido el hombre al que hace mención señor pastor. Bueno, ya Dios lo juzgará. Obviamente hay que decir que eso es un pecado que está grave, ¿no? El de violar a su propia hija, etcétera. Ahora, luego él va a decir otras verdades también, que igual las compartimos, que pues nadie, solo por el hecho de ser sacerdote, o cantar en el coro, o pertenecer a un grupo parroquial, va a entrar al reino de los cielos, sino a ser obediente a la palabra de Dios. Miren, hasta ahí, miren la coincidencia, digamos, de la enseñanza de este pastor con lo que siempre ha enseñado la Iglesia Católica. No solo la fe, también hay que llevar una vida de santidad, hay que hacer obras de santidad, obras de misericordia, guardar los mandamientos, ¿no? No cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, fornicación. Y el ejemplo que pone es un ejemplo de incesto, gravísimo pecado, ¿no? Pero aquí van a venir en unos instantes más lo que el pastor va a decir es sobre dos sacramentos que la iglesia ha enseñado siempre que son necesarios para la salvación, el cual es el bautismo y la Eucaristía, o lo que nuestros hermanos evangélicos en su gran mayoría llaman
la Santa Cena. Bien, entonces, continuemos con lo último que dice el pastor hasta aquí. Gloria a Dios. Amén. Hoy cualquier peludo que se muere va para el cielo. Si por allá aparece una señora roba marido, ¿sabe qué dice? Y aparece muerta. Que en paz descanse la hermanita y que descanse en los brazos del Señor. ¿Y si la mataron por andar robando maridos? Bueno, aquí sí nos da cierta pena esta parte, el lenguaje, ¿no? Es un poco chabacano, un poco grosero del pastor. Bueno, así está en el video, igual la disculpa del caso, ¿no? Pero continuemos, ¿no? ¿Será que va para el cielo? ¿Y si murió bien borracho? ¡Aleluya! Miren para acá, miren para acá. Aquí hay gente que si ahorita se muere, no va para el reino de los cielos. Bueno, aquí también está mencionando la calidad moral de la vida de entre los hermanos evangélicos, que lastimosamente siempre nos están acusando a los católicos que todos somos unos pecadores, adúlteros, borrachos, ¿no? Delincuentes, ladrones, corruptos, etcétera. Pero el pastor está diciendo lo mismo de su propia congregación, ¿no? Y esto sucede en las diferentes congregaciones evangélicas. Vayamos a la parte final. ¿Sabe quién es esa gente? Aquellos que están aquí, pero que todavía no han querido tomar una seriedad en el evangelio. Es decir, hay gente que ya tiene más de un año de estar sentado en una silla, pero ni aún así ha querido bautizarse, tomar una responsabilidad delante de Dios. Y escuche bien, mi hermano, no importa qué apellido usted tenga, pero si usted se muere sin estar bautizado, usted no va al reino de los cielos, usted va al mismo infierno. Como ustedes escucharon, la necesidad del bautismo para salvarse no es solamente puede decir, sí, Señor, yo creo en ti y tú eres mi Salvador, mi Dios, mi Redentor. No, la necesidad del sacramento del bautismo. Continuemos. Porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice la palabra. Si usted se muere y no se bautiza y no participa de la Santa Cena, usted no va para el cielo. Como escucharon, si no participa, dice, de la Santa Cena, no va para el cielo. Claro, ellos no tienen una idea, la misma que total, la misma idea total que nosotros los católicos tenemos sobre la Santa Cena, la Eucaristía, ¿no? Que es un sacramento por el cual nosotros obtenemos la gracia de Dios al ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miren, aquí tenemos tres elementos, ¿no? La vida de santidad que las personas deben llevar, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. En cierta forma y de manera inconsciente o no lo quieren decir abiertamente, los pastores evangélicos saben muy bien la necesidad de llevar una vida sacramental y una vida de santidad. La sola fe de Martín Lutero y que se propagó a todas las demás congregaciones que se fueron saliendo de Martín Lutero y de la iglesia y que se fueron formando toda esta variedad, este variopinto mundo de congregaciones evangélicas, se llegó a creer que la sola fe salvaba, ¿no? Y que pues y llegan a confundir a la feligresía en general que las obras no son frutos, son producto de la fe. Yo tengo fe y a continuación hago obras. Y se nos acusa a nosotros los católicos de que no creemos en Cristo, porque cuando nos bautizan de niños, no tenemos uso de razón y no proclamamos con los labios, ni tampoco supuestamente lo sentimos con el corazón, de que Cristo es nuestro Dios y Salvador. Pero ellos no saben que a medida que vamos creciendo en la misa, en el rito del bautismo después de nuestros hijos, nosotros hacemos esa proclamación, la proclamación de fe, el credo, el símbolo de nuestra fe, decir, creo en Jesucristo, nuestro Señor. Pero es que ellos no conocen nuestra fe, no les enseñan con seriedad la belleza, el esplendor de nuestra fe católica. Entonces, y
Y tampoco saben que a nosotros se nos enseña a llevar una vida de santidad. Obviamente en nuestra vida hemos cometido pecados y que quizás muchos católicos no estén llevando una vida de santidad, no se estén acercando a la misa, ¿no? Sí, los hay, pero ustedes han escuchado de boca del mismo pastor que hay muchos diferentes personas, incluso ahí mismo en lo que ellos llaman su culto, que están viviendo en pecado mortal, ¿no? Bueno, no dice pecado mortal, pero están viviendo en pecado y que se condenarán. Entonces ahí tenemos estos tres elementos que son propios de la doctrina católica, ¿no? Ellos así, sin expresarlo abiertamente, están enseñando doctrina católica. No es solamente la fe, no es solamente, pues, la fe. Ahora, pasemos a otro pastor, con otro estilo, ¿no? Más serio, más formal, algo más intelectual, ¿no? Sin menospreciar al anterior pastor. Vamos a ver a este otro pastor. A ver, vamos a ver un momentito por aquí. A ver, dónde está. Por aquí puede estar. A ver, eh, vamos un momentito aquí. Aquí está. A ver, vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Creo que todos... Bien, entonces, aquí hemos escuchado del pastor de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo, en el primer libro, capítulo 4, en el que se nos habla pues de llevar una vida de santidad, que es tan importante pues para eh, alcanzar el cielo. Entonces, qué bueno, ¿no? Y nosotros aplaudimos, felicitamos que esto esté sucediendo y nosotros pues continuamente en las misas a lo largo durante muchos siglos y en nuestra vida personal, cuando hemos ido a misa, siempre se nos hace ese recordatorio de llevar una vida de santidad. Las oraciones a lo largo de la liturgia se nos están invitando a la santidad. Ciertamente, de un tiempo a esta parte, no estamos escuchando en las homilías un llamado más continuo a la santidad. Se están hablando de otras cosas más relacionadas a la vida cotidiana, a cómo conducirnos con el prójimo. Sin embargo, hay necesidad, como décadas atrás, que continuamente se nos estaba llamando a que vivamos en santidad. Bien, entonces vamos a continuar con el pastor. A ver, aquí estamos. El pastor se llama Juan Carlos Harrigan, ¿no? Y el tema de su prédica es: Dios nos ha llamado a la santidad. Bien, continuemos entonces. hemos oído de ese punto. Y en muchos lugares, muchas personas usan este texto para lastimar a otros. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero aún así está diciendo una verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es la importancia de la santidad? ¿Por qué? Aquí va a tocar un tema muy bueno sobre la importancia de la santidad en nuestras vidas y lo va a relacionar en ese encuentro con Dios, ¿no? En esa relación personal con Dios, la vocación o visión para la cual hemos sido llamados y el servicio que debemos dar. Tenemos que ser santos.
Primero le servimos a un Dios santo. Y la Biblia dice que somos templo del Dios vivo. Y Dios no habita en templos sucios, dice la Biblia. Él habita en templos santos. Amén. Excelente, muy bien lo que dice el pastor, que Dios no habita pues en casas o sagradas, en templos sagrados, ¿no? Que estén sucios, no, son en templos limpios, puros, ¿no? Bien, entonces con esto nosotros sí compartimos la visión de nuestros hermanos evangélicos y nos alegra grandemente, ¿no? Que estén volviendo a retomar pues estas ideas que son del catolicismo. Bien, entonces avancemos un poquito más con lo que dice. Adelantemos un poquito más. A ver, por acá. En el cual el pastor va a referirse Amén. a la necesidad de tener que esforzarnos, ¿no? Si bien es cierto, lo que él va a decir es importante en cuanto no es que lo hagamos por nuestras propias fuerzas, sino también Dios no camina con adulterio. a través de la gracia que recibimos de Dios. Escuchemos lo que dice en esta parte este pastor Juan Carlos Cárriga. Con adúlteros. Dios camina con santidad y con gente que se esfuerzan para vivir en santo delante de Dios. Escuchen aquí, ¿no? Gente que se esfuerza, hay un esfuerzo, ¿no? No solo que ya fui salvo y que Dios lo va a hacer todo por mí, no, también hay una parte de colaboración de parte del ser humano, del cristiano, ¿no? Y él lo va a explicar a continuación. Hay una parte que es obra de Dios, del Espíritu Santo, pero también hay una parte de nosotros a la cual debemos mostrar nuestra participación, ¿no? No es solo la fe. No por los méritos de ellos, sino por la dependencia de la fuerza de Dios. Muy bien, no es por los méritos nuestros, de nuestras obras, de nuestra sola vida de santidad, ¿no? O sea, también aquí vamos a ver que dependemos en una dependencia en relación al Espíritu Santo. Porque por nosotros mismos jamás podemos ser santos. No tenemos la capacidad ni la fuerza. Necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice: haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Es el Espíritu que nos ayuda. Hay una parte que la hace el Espíritu de Dios. Hay otra parte que la tienes que hacer tú. Cuando Satanás te tienta o viene una tentación de pecado, no es el Espíritu Santo que va a decir no. Eres tú que tienes que decir no. No es el Espíritu Santo que va a tomar la decisión de no pecar. Eres tú que debes de tomar la decisión de no pecar y de no ceder a esa tentación que más adelante será un problema para tu vida. Excelente. Bien, lo que estamos escuchando aquí, lo que dice el pastor, se refiere al libre albedrío, es decir, la parte de colaboración, de cooperación que nosotros tenemos con la gracia que recibimos de Dios, del Espíritu Santo, para llevar una vida de santidad. Nosotros solo no lo podemos hacer. No creemos nosotros los católicos que solo las obras nos salvan, como dicen engañosamente muchos pastores evangélicos. No, eso nosotros no creemos. Nosotros creemos que nos salva la fe. Esta fe tiene que producir obras. Es una fe obrante, como lo dice ahí en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6, que no es ni la circuncisión o la circuncisión la que nos salva, no, sino es la fe que obra por la caridad, es la fe activa en el amor, ¿no? Por eso ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, del versículo 2 en adelante, pues va a decir: de nada sirve que yo tenga fe para mover montañas o que haga profecías
No, nos habla de un don superior que es el amor, ¿no? Esa fe está relacionada con el amor, ¿no? El amor es servicial, ¿no? El amor es manso, es humilde, ¿no? No es soberbio, etcétera. Bien, entonces, pero nos habla de un esfuerzo personal con el auxilio del Espíritu Santo. Esto es propio de la doctrina católica, con los padres del protestantismo, ¿no? Con Martín Lutero, con Calvino, se empezó a enseñar en contra del pelagianismo del siglo IV y V, en el cual San Agustín luchó vehementemente para desaparecer esa herejía dada por este otro sacerdote, Pelagio, en el que decía que las obras, solo el hombre se salvaba por sus propias obras. Pero eso no fue así, pues San Agustín lo combatió celosamente, pero que los hermanos evangélicos nos achacan a nosotros los católicos, que ellos creen que nosotros enseñamos y que vivimos nuestra vida religiosa creyendo que solo las obras nos salvan. Y eso es completamente falso. Los católicos, ¿no? Como los verdaderos cristianos que somos y primigenios cristianos, pues enseñamos que lo que nos salva es la fe, llevando una vida de santidad, haciendo obras de misericordia, guardando los mandamientos y realizando los sacramentos, recibiéndolos, el bautismo, la Eucaristía, la confesión de nuestros pecados, como por ejemplo dice Juan capítulo 20, versículo 23, ¿no? A quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos. Hay una confesión de pecados. Bien, entonces, lo que está diciendo el pastor Harrigan, lo aplaudimos, excelente, es la visión católica, es la visión católica. Bien, entonces vamos a escuchar una partecita más, la parte siguiente de lo que que bien está narrando el pastor, ¿no? Y se trata sobre la condenación. Nuestro Vamos para allá, un momentito, vamos por aquí a acercarnos a lo que dice el pastor. A ver, aquí vamos hoy, a escuchar. y Dios se lo va a dar. Pero Dios habló a mi corazón lo siguiente: sin santidad, ¿para qué tú quieres unción? Sin santidad, ¿para qué quieres hablar en lenguas? Sin santidad, ¿para qué quiere milagros? ¿Para qué quiero que Dios me sane y al final cuando me muera me pierda y me vaya al infierno a una eterna condenación? Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no está excluida de los ministros, ni de los grandes, ni de los profetas, ni de los salmistas. La santidad es para todo. Excelente, la santidad nos dice que es para todo, pero dice que pues habrá condenación si es que no estamos llevando una vida de santidad. Pues es lo que hemos dicho al principio en la introducción, pues de nuestro video, ¿no? Y luego en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, se nos va a decir pues que la santidad es necesaria. Bueno, yo ahí voy a poner el link para que ustedes puedan escuchar lo que dice todo el pastor en su video y van a encontrar pues que luego va a llegar un momento en que va a decir, y así lo piensan muchos hermanos evangélicos, que las imágenes de los santos, ellos creen que nosotros, los católicos, enseñamos que las imágenes nos salvan, o que esa clase que los santos son los que están en los cuadros. Eso no es así. Lo que nosotros creemos no es que las imágenes o los santos nos salven. No, eso no. El único que nos salva es Cristo. Pero Cristo dejó sus mandamientos para la salvación, ¿no? Comer su cuerpo y su sangre. Él va a decir, pues ahí en capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, del versículo 51 en adelante, el pan que yo les doy es mi carne, y el que la come vivirá eternamente, y así sucesivamente, ¿no? Ya hemos escuchado del anterior pastor Rivas, de que hay que bautizarse, ¿no? Y participar de la Santa Cena, dicen ellos. Y todo esto lo ha dejado nuestro Señor Jesucristo
para bien nuestro, para nuestro progreso en la santidad y para salvarnos. Bien, entonces la otra partecita que yo quería tocar es en relación, pues, a los pecados contra Dios. Y hay un mandamiento que se refiere a santificar las fiestas, a guardar las fiestas. La última fiesta de guardar como precepto fue la de San Pedro y San Pablo, en la que el sacerdote el domingo anterior hacía la invitación y el recordatorio de que había que participar, no que era día de precepto, día obligatorio, pero una obligación que nace del corazón de amar a Dios. Así como en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, se nos dice, pues, santificarás el sábado, ¿no? Que era para el pueblo judío. Nosotros, como cristianos, también santificamos un día al Señor, el día del Señor, el domingo, el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, ese mandamiento, la iglesia lo sigue viviendo, lo sigue cumpliendo, y lo considera pecado mortal el no asistir. Imagínense un domingo que no asistamos. Ya es grave, es grave. Y eso no se está difundiendo, eso no, como que no ha calado últimamente. Y da pena porque muchos hermanos católicos no asisten a las fiestas de guardar. Miren que en muchos países, en el caso mío acá en Perú, en esas fiestas de guardar son días feriados, días de descanso laboral. Entonces tenemos la oportunidad de dormir un poco más, de estar más relajados, para santificar ese día y dedicárselo a Dios. Pero eso no se dijo, no se dice. Esto es faltar a la fiesta de guardar es pecado mortal. Pareciera, pues, algo así como que Jesús dice, pues, ¿no? Cuando él va rompiendo con el tema esto de, mm, de que los apóstoles no guardaban el sábado o él curaba en días sábados, ¿no? Y los fariseos y los escribas lo atacaban por incumplir los mandamientos de Dios, el precepto del sábado, y Jesús va a decir, pues, que el sábado le pertenece al hombre y que el amor está encima por ser tan minuciosos, tan legalistas, ¿no? Con los mandamientos de Dios. Entonces, vamos a leer lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, del versículo 25 en adelante, porque es necesario que tengamos la plena convicción y conocimiento que hay pecado grave. Bueno, nosotros no somos quien para juzgar, ya Dios juzgará, y Dios juzgará con la mejor y mayor sabiduría en comparación a nosotros. Bueno, un domingo uno dirá, pues le ganó a la pereza, se dejó llevar. Eso ya lo juzgará el Señor. Lo que nosotros queremos hacer un llamado acá es a que hagamos una mejor conciencia de vivir la vida de santidad también en nuestra vida litúrgica y tener este recordatorio que Dios va a juzgar de una manera, digámoslo así, justa, pero también severa. Vamos ahí, les voy a leer de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Nos va a hablar de dos tipos de pecados. Uno es el de faltar a la asamblea, a la misa, y el otro el de la apostasía, el dejar la iglesia y pasarse a otras congregaciones. Abro cita. No abandonen las asambleas, subrayo. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. Hagamos un acto. No abandonen las asambleas, nos dice, no la abandonen, como algunos acostumbran a hacer. Tienen la costumbre de ir un domingo, otro domingo no, cuando les place, etcétera. Más bien, lo que San Pablo y la palabra de Dios aquí nos está diciendo, anímense unos a otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Animar.
animar a todos a ir a misa todos los domingos, así estemos cansados, aburridos, ¿no? Busquemos un horario especial o si nos ganó, busquemos otra hora en otra parroquia, pero no faltemos a misa, no faltemos a misa. Y termina, miren cómo es que termina, dice, tanto más cuanto ven que se acerca el día, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta segunda venida va a venir el juicio. O sea, San Pablo está haciendo una advertencia sobre no cumplir con los preceptos de santificar las fiestas, el día del Señor. A continuación, el versículo 26 se refiere a la apostasía, el dejar a la iglesia, que es un pecado también contra Dios, ¿no? Por ejemplo, podría estar aquí en este de santificar su nombre, ¿no? Honrar su nombre. Y parte de honrar su nombre es honrar lo que él ha dejado, que es su iglesia, una iglesia apostólica y católica. Bien, vamos para allá al versículo 27, Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Si pecamos voluntariamente, es decir, el cristiano puede volver a pecar. No es que ya yo fui salvo, ¿no? Ya recibí a Jesucristo y ya soy salvo de por vida, ¿no? Ya me gané el cielo. Bastó con que yo proclamara con los labios y creyera con el corazón y ya fui salvo. Pero, ojo, nota, San Pablo está advirtiendo que podemos pecar voluntariamente. No es que ya Dios nos maneja, es Cristo el que transformó nuestras vidas. Sí, la transformó, pero hay algo que se llama concupiscencia, que es lo que en la carta a los Romanos, desde el capítulo 6, ¿no? Y pasando por el 7 y 8, Pablo va hablando de esta concupiscencia, de esta inclinación hacia el pecado. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, que es transmitido pues por los apóstoles, por la iglesia, ¿no? Dice, si después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Ya no puede haber. Si ya apostaté, ya me salí de la iglesia católica, ¿no? Y persisto, me mantengo en esta herejía de apostasía. Miren la gravedad de este pecado. Dice, ya no puede haber sacrificio por este pecado. Ya no puede, dice, haber ya sacrificio por el pecado, ¿no? Bien, pero a continuación, escuchen lo que dice. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio. O sea, nuevamente lo que el versículo 25 nos decía, ¿no? Tanto más cuando ven que se acerca el día, la venida, el día del Señor. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devorará a los rebeldes, a los apóstatas, a los que han dejado la iglesia, la doctrina verdadera, ¿no? El fuego, dice, un fuego devorador, es el retrato del infierno. Bien, hay pecados, ¿no? Y en el versículo 31 hay una advertencia más grave todavía que realiza San Pablo en relación al pecado, y esto es gravísimo y que pues no se está enseñando porque pues hay una sensibilidad, un buenismo de no querer asustar a las personas o que si decimos lo que vamos a decir o leer a continuación es que se quiere convertir a las personas, no causándoles terror, miedo, y esto no es así. Al contrario, es una advertencia, un apercibimiento de que las personas estén atentas sobre cómo están viviendo, la conducta de vida que están llevando, el amor a Dios a través de acercarse a Él, agradecerle en los domingos, en la misa, ¿no? Guardar ese vínculo con Dios. Vamos al versículo 31, abro cita. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Repito, es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, es fuerte este versículo, es muy fuerte, pero quienes estamos pues caminando en el camino,
que es Cristo Jesús, no debemos tener miedo, pero sí debemos orar y animarnos, como decía aquí San Pablo en el versículo 25, animarnos mutuamente para no abandonar las asambleas, porque en las asambleas recibimos la gracia de Dios a través de los sacramentos, el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, a nosotros nos satisface grandemente que los hermanos evangélicos estén mirando hacia la doctrina católica. No solo la fe salva, también llevar una vida de santidad. También llevar una vida de santidad. Y como católicos no abandonemos la misa, no dejemos la misa. Cuidar nuestra doctrina, conocerla más para no ser llevados por vientos de doctrinas falsas y que nos arranquen, que nos saquen de la Iglesia Católica. Bien, hermanitos y amigos, allí en la campanita, seleccionen la campanita negra para que les lleguen todos los videos, esperando pues que estas reflexiones les sirvan para su vida, el fortalecimiento, y compártanlo para que otras personas también se fortalezcan y empiecen a redescubrir la hermosura, el esplendor de la doctrina católica. Bien, entonces, que Dios los bendiga, será hasta otro video.